Continuamos en México Opina. La presidenta Claudia Sheinbaum decía en esta asamblea informativa del domingo que es optimista porque Donald Trump ya ha aplazado los aranceles hasta el 2 de abril. Esta política, primero que anunció arancelaria de 25% aranceles de México y Canadá, sus socios comerciales, quedarían hasta el 2 de abril, cuando anunció una serie de medidas compensatorias de arancel. Y lo que decía la presidenta, como tenemos tratado de libre comercio, entonces no hay arancel. Pero no todos los productos estarían contemplados ahí. No todos los productos que México exporta a Estados Unidos están dentro del TEMEC. ¿Es así, Adolfo? Sí, bueno, hay una serie de fracciones arancelarias que no entran. Hay otro, regularmente el TEMEC es para la liberación comercial, tiene un proceso del 100% en casi todas las fracciones arancelarias, pero hay unas que no están ahí. ¿Y por qué no están ahí? Bueno, pues porque hay una serie de protección a esos productos, y esos productos muchas veces tienen un proceso de ensamble en México. Y esos procesos, y ahí está lo peligroso cuando hablamos de los procesos de ensamble en México. La Secretaría de Economía tiene varios proyectos, procesos y proyectos y además programas para poder internar mercancías en México, para poder empezar con ese proceso dual, exactamente, específicamente en la parte manufacturera automotriz. Entonces esos productos de alguna manera cruzan varias veces la frontera. Ante una eventual entrada en vigor de los aranceles, pues no sabemos un producto que ensambla otro producto, que compra otro producto, cuántas veces va a pagar el 25%. Sí. Ahí me parece que es uno de los riesgos, y cuando hablamos de la integración de estos mercados o de estos sectores, pues ahí es el riesgo. Otro riesgo que tenemos, independientemente de que no entren todos los productos, es que si nosotros pensamos en el espíritu de libre comercio, ¿por qué se da el TEMEC? Bueno, se da el TEMEC porque la OMC, el GATT, hace muchos años, tenía rondas que no funcionaban. Entonces, muchos países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, por iniciativa de unos presidentes en México, pensaron que el modelo de libre comercio con Estados Unidos, como se estaba dando en otras partes del mundo, en Mercosur, en Sudamérica, recientemente se dio un tratado con Colombia, Perú y Chile, que son estos procesos para agilizar el comercio. Bueno, los tratados de libre comercio precisamente tienen paneles de solución de controversias. En el TEMEC tenemos paneles de solución de controversias, y mucha gente ha dicho, bueno, si los paneles no funcionan, entonces ya no sirve el TEMEC. Efectivamente, puede ser que el TEMEC ya no sirva. Nos podríamos ir a negociar vía OMC. Todos los países que son parte de la OMC cada año dan un recorrido a sus fracciones arancelarias y declaran cuál es el arancel máximo común. Creo que ya muchos periodistas han hablado de ello. Se habla de un 3.5%, 2.5%, lo que cobraría el arancel de Estados Unidos a los productos mexicanos. Pero si estamos hablando de un mundo donde el multilateralismo y los organismos como de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio ya no funcionan, pues entonces yo creo que ahí sí sería lo peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Hemos hecho un estudio en el CIDE, prospectamos si en caso de que se termine el TEMEC, que hay una contracción del menos 6% de la economía de México. Si eso lo relacionamos con el sector y la política nacional, pues impactaría gravemente a una serie de programas que tenemos, no solamente en el tema de los programas sociales, sino los programas que tenemos hacia afuera, el Sembrando Vida. Yo creo que eso es lo peligroso. Ya, a ver, ¿cómo lo ven? Que el comercio internacional es muy complejo como actividad. Y me refiero a esta cuestión de que hablamos de fracciones arancelarias, hablamos de procesos que están en las aduanas. Se le dio poca importancia en la semana, pero el lunes y el martes la Canacar decía hay cientos de camiones parados en la frontera norte porque quien va a recibir la mercancía no sabe cómo tratarla. No sabe cómo tratarla, es cómo va a ser el pago de los aranceles, etcétera. Sí, aparte hubo unas horas donde estuvieron vigentes aranceles, ¿no? De la entrada en vigor en la noche. Siguen vigentes para productos emblemáticos como el tequila. Ajá. Porque el tequila no entraba a Estados Unidos bajo reglas del TEMEC, sino bajo reglas de nación más favorecida. Ya. En algún momento para las empresas era más sencillo trabajar con reglas de nación más favorecida, que es una categoría que crea la Organización Mundial del Comercio, que el TEMEC. Entonces, volvemos al factor Trump. Si de por sí el comercio internacional es complicado, tenemos un presidente empeñado en complicarlo.
Y hemos hablado de seguridad, migración, comercio, China, pero además tenemos un presidente que está usando los aranceles para meter un mensaje todo el tiempo, quieren ahorrarse los aranceles, inviertan en Estados Unidos. Sí, sí, así es. Tengo que hacer una pausa y regreso con la opinión de Janet. Volvemos.